65 años de la masonería de nuestro país. La Gran Logia le va a tributar un homenaje en esta jornada a los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario, la persona de los 3 coordinadores, una actividad que está a punto de comenzar. Buenas noches, Lorena, también los coordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario, Rafael Radi, Henry Cohen van tomando asiento. Hay que señalar que está previsto también que se haga Buenas noches, doctores Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini. Gran maestro de la Gran Logia de la Masonería de Uruguay, José Garchitorena. Serenísima Gran Maestra de la Gran Logia Femenina del Uruguay, María Estela Vieras. Autoridades masónicas, señoras y señores. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a este acto en que la Masonería del Uruguay brinda su reconocimiento a la labor del Grupo Asesor Científico Honorario GACH en el conocimiento y manejo de la epidemia del COVID-19. Como uruguayos, estamos agradecidos del trabajo realizado por este grupo de más de 50 científicos y profesionales en distintas áreas que generosa y desinteresadamente dedicaron a la tarea lo mejor de sí. A continuación, invitamos al gran maestro de la Gran Logia de la Masonería de Uruguay, el doctor José Garchitorena, a hacer uso de la palabra. Buenas noches. Es un gusto recibirlos en el Palacio Masónico de Montevideo, en el marco de la celebración del 165 aniversario de vida institucional de la Masonería del Uruguay, que se celebra precisamente hoy, 17 de julio. Fue un 17 de julio de 1856 que surgió el por entonces denominado Supremo Consejo y Gran Oriente del Uruguay, con carta patente, con reconocimiento del Gran Oriente de Brasil, y hoy, orgullosos de nuestra historia, estamos celebrando entonces 165 años. Y hemos resuelto celebrarlo destacando también algo que es un orgullo no solo para los masones uruguayos, sino para todos los uruguayos, que es el trabajo de nuestros profesionales, de nuestros científicos, del personal de la salud, que a lo largo de todos estos meses transcurridos desde el mes de marzo del año 2020 han dejado lo mejor de sí, lo mejor de cada uno, para darnos a conocer algo más a propósito de esta pandemia que nos cambió la vida a todos en todas partes, y para cuidarnos. Y sobre todo, para darnos algo muy importante, que fue lo que perdimos precisamente, o necesitábamos precisamente a partir del 13 de marzo de 2020, que era esperanza. Yo creo que el 13 de marzo de 2020, cuando nos despertamos, no imaginábamos lo que íbamos a vivir en los meses siguientes, lo que estamos viviendo de alguna manera. Termino de enterarme que ha ingresado la variante Delta, y eso en definitiva, bueno, seguramente nos obligará a seguir manteniendo los cuidados, a seguir promoviendo la vacunación y en definitiva a seguir cuidándonos para cuidar a los demás. Pero quiero decir que entonces que lo que vimos a partir de marzo de 2020 fue un tiempo de dudas, de, ¿por qué no temor?, de mucha soledad, porque el encierro para mucha gente significó eso, los que nos pudimos quedarnos en casa, en muchos casos, bueno, tuvimos que dejar de ver familiares, amigos, dejamos de mantener o cultivar vínculos que es tan importantes para la vida de todos, ¿verdad? Y creo que, bueno, ver cada noche en la televisión o en diferentes programas a los médicos, a los científicos, a personas que no estábamos acostumbrados a escuchar, pero que a partir de entonces hizo imprescindible hacerlo porque, como digo, no solamente nos permitían comprender mejor lo que estábamos viviendo, sino que nos daban esperanza. Vamos a salir, podemos salir. Y es por eso entonces que nos pareció oportuno, en el marco de nuestro 165 aniversario, reconocer esa labor. Reconocer la labor de tantos hombres y mujeres de diferentes disciplinas que de diferentes ámbitos contribuyeron en esta labor. Y lo hemos querido personalizar en el grupo Asesor Científico Honorario, el GACH, que de alguna manera se ha vuelto el epítome justamente de esta pandemia, ¿no? Para su conocimiento, para la divulgación de sus consecuencias, las medidas que teníamos que tomar y las posibles salidas. Y bueno, por razones de aforo nos hubiese gustado obviamente tener
a todos los integrantes del grupo científico asesor, algunos están en sala, pero nos gustaría tenerlos a todos, pero no podemos hacerlo, como a tantos otros profesionales que, como digo, independientemente del GACH, también han hecho su aporte. Pero hemos entonces invitado a estos 3 profesionales, a estos 3 uruguayos de excepción, que durante 15 meses dejaron de lado muchas cosas para atender una situación excepcional, y creo que estuvieron a la altura. Y por eso nuestro reconocimiento. Y en su persona, entonces, en la persona de los 3 coordinadores del GACH, el doctor Rafael Radi, el doctor Henry Cohen y el doctor Fernando Paganini, entonces, la Masonería del Uruguay, su gran logia, desea reconocer el trabajo de ustedes y de todos quienes lo acompañaron en el grupo asesor científico honorario, y por qué no hacerlo extensivo, como digo, a todo el personal de la salud y otros que han dado lo mejor de sí para enfrentar esta situación. Pero nos parece que es mejor que conocer un poco la historia o qué pasó en estos 15 meses, cómo se gestó, cómo transcurrió la historia de este grupo de científicos, de profesionales, inédito, y que bueno, que ya de alguna manera generó un antecedente, ojalá que no en nuestra generación, pero seguramente generó un antecedente de cómo deben tratarse circunstancias de excepción como la que nos está tocando vivir. En cualquier caso, creo que la ciencia, a la que la masonería le presta una particular atención, por cuanto la masonería es, como institución humanista, naturalmente, sin desconocer otras vertientes de acceso al conocimiento, apuesta por la razón y apuesta al espíritu racional, y bueno, la ciencia naturalmente es parte de eso, y la masonería la reivindica muy especialmente. La ciencia entonces ha encontrado su lugar, y creo que es importante, y es nuestro propósito en este tipo de actividades, que lo mantenga. Así que, pero como digo, hay una historia por conocer, y nos pareció lo más oportuno que la contara aquel que la investigó, aquel que hurgó, que preguntó, que entrevistó, para conocer la rica historia de este grupo de hombres y mujeres que durante 15 meses trabajaron tan arduamente por darnos a conocer aspectos de la epidemia, y sobre todo, como digo, para darnos esperanza para salir de ella. Y por eso hemos invitado a Pablo Cohen, que tiene un libro muy, justamente, Todo un país detrás, que te pido, Daniela, entonces, que lo presentes para que nos cuente lo que ha sido la peripecia tan excepcional y tan apasionante del Grupo Asesor Científico Honorario. Gracias. Bueno, como decía el gran maestro, durante 15 meses los uruguayos conocimos la actividad del GACH a través de sus informes y sus recomendaciones. Para conocer entonces queremos invitar a Pablo Cohen, autor del libro Todo un país detrás, un libro con prefacio de Carlos Pagani, prólogo de Gerardo Caetano, el historiador, epílogo del doctor Julio María Sanguinetti y un poema de retirada de Raúl Castro, del Flaco Castro, que nos revela datos hasta ahora desconocidos de la labor del GACH, un grupo humano que mostró sus mejores valores en un momento de crisis. Pablo Cohen ya ha pasado por muchos medios, así que muchos lo conocen, es periodista, escritor, exdirector de Cultura de Búsqueda, actual columnista de Perfil en Argentina, editor de Tenfield.com, director de comunicación de la Fundación Pablo Echugarri. Pablo Cohen tiene 37 años y viene de presentar en sociedad su 10º libro, Todo un país detrás, que el viernes 2 se agotó en pocas horas y que el país reeditó con gran suceso el miércoles 7, tras el éxito de Los dichos del contador, el libro sobre la vida de José Pedro Damiani, que vendió 9.700 ejemplares en un día. Así que, Pablo Cohen, por favor. Hola. Gracias, querida Daniela. Gracias, José. Muy buenas noches a todos. Quienes nunca pertenecimos a esta casa, reconocemos en sus cimientos los valores que conforman nuestra esencia como nación, los mismos valores en rigor que le dieron sustancia a los padres fundadores de los Estados Unidos para crear una democracia republicana fabulosamente libertaria y humanista. En un mundo encerrado sobre sí mismo, paranoico,
reacio a las diferencias y proclive a grietas que, como ha dicho el senador argentino Esteban Bullrich, sirven para ganar elecciones pero no para gobernar, en un mundo donde una pandemia se ha extendido desoladoramente sobre cada rincón y donde el régimen totalitario en el que ésta surgió estuvo lejos de proveernos respuestas satisfactorias, algunos de esos valores han sido puestos a prueba. Y pareció durante un buen tiempo que también habían sido puestos en jaque. No ocurrió lo mismo, sin embargo, en el Uruguay, donde como en Francia, como en Inglaterra, como en Estados Unidos, las palabras libertad, igualdad y fraternidad son un eco que nos interpela, que nos recuerda quiénes somos y que ocasionalmente nos emociona hasta tocar lo más profundo de nuestras almas. Libertad, como quería Artigas, fraternidad, como nos hemos ocupado de clamar cada vez que la República ha estado en juego, e igualdad, como corresponde a un país culturalmente ballista, una tierra en la que, como describió mi querido mentor y amigo Carlos Maggi, descendemos de inmigrantes, de hombres que dejaron su corazón en otro lado y que perdieron todo menos la vida, por lo cual el vallismo nos gusta dos veces, porque fue hecho a nuestra medida y porque además está perdido. Agravar a fuego estos tres pilares que tanto tienen de abstracto como de concreto para luchar contra toda forma de discriminación, contra toda forma de poder opresivo y contra esa concepción tan extendida en Latinoamérica, según la cual la democracia tiene solo legitimidad de origen y no de ejercicio, han contribuido hombres ejemplares de las más variadas ramas del saber. Desde Benjamin Franklin hasta Montesquieu, desde Mark Twain hasta Kipling, desde Mozart hasta Duke Ellington, desde Cecil B. DeMille hasta Voltaire, desde Walt Disney hasta Oscar Wilde y Rubén Darío, desde George Washington hasta Thomas Jefferson y Edmund Burke, desde Alexander Fleming hasta Goethe y desde Manuel Oribe hasta Franklin Delano Roosevelt, nombres todos ellos que no pueden pasar desapercibidos en este palacio cargado de símbolos y de historia. Una historia, decíamos, íntimamente ligada a la identidad nacional y que se hermana en ella incluso en un factor que rara vez se suele asociar con la expresión identidad nacional, la diversidad, porque los uruguayos somos diversos y libres, intentamos ser fraternos y hemos tratado de alcanzar el grado más aceptable de justicia social posible, dos terrenos, la fraternidad y la igualdad, en los que hemos estado demasiado cerca de la célebre frase de Wilson Ferreira, según la cual resultaba inentendible que no fuéramos capaces de asegurarles una vida digna y decorosa a 3 millones de orientales. Pero la propensión a mostrar características heroicas en los momentos más acuciantes ha aparecido una vez más en este largo año cargado de angustia, de tristeza y de soledad, en el que una inesperada pero precisa máquina de equilibrio, de rigor profesional y de moderación ideológica nos ha dado luz. El Grupo Asesor Científico Honorario, creado a instancias del presidente de la calle Pou hace ya 15 meses y para el que pido un fuerte aplauso. Casi 60 hombres y mujeres de disciplinas tan frondosamente diversas como la nación han actuado de ese modo en pos del bien común y lo han hecho con tal hidalguía y desinterés que el ejemplo de su comportamiento nos ha llenado de orgullo por reconocer en ellos mucho más que a científicos de élite, a viejos amigos que en verdad no conocíamos. Nuestro Estado democrático, dice Julio María Sanguinetti en el epílogo de mi último libro, Todo un país detrás, al que recién hacían referencia José y Daniela, ha preservado hasta donde sea posible las dimensiones de la libertad. No ha abandonado al pobre y se ha refugiado en el saber para entender lo que ocurría. Agrega Sanguinetti, pero tanto o más que el saber, el aporte del Gacha ha sido el de generar confianza en medio de la incertidumbre, confianza en las instituciones, confianza aún en el riesgo, porque, concluye el expresidente, sin ella no florece la psicología de la libertad y la motivación de la responsabilidad, y porque la sociedad democrática se basa en esa disposición espiritual. Atentos a esa disposición que el expresidente Valle cifró en una expresión tan honda y hermosa como el estado del alma, han estado los 3 coordinadores del GACH, cuyos hallazgos, cuyo trabajo denodado, cuya inteligencia y cuya sensibilidad hemos tenido la suerte de conocer tan bien en este tiempo. 3 hombres y también 3 principios.
Fernando Paganini, el antihéroe discreto, una persona tan preocupada por la igualdad que habla con más entusiasmo de cada uno de sus colaboradores que de su propia y excepcional carrera. Rafael Radi, el líder nato que nos enseñó a pensar y a vivir, pero también a combatir los peores miedos con una libertad para la que muchos países democráticos presos de la fobia no se dieron lugar. Y Henry Cohen, mi padre, el mosquetero sensible que con su gigantesco afecto nos recordó que no hay excusas materiales para apartar la fraternidad de nuestra existencia. Fernando, un tipo bueno, brillante, decente y tierno. Rafael, un genio de versatilidad inusitada, una caja de sorpresas a la que solo cabe admirar. Y Henry, la encarnación de un humanismo que abraza con las palabras. En una entrevista publicada en el año 1968, el gran Truman Capote explicó: ¿qué es el estilo? ¿Y qué es, como pregunta el Zen Quan, el sonido de una mano? Nadie lo sabe realmente, sin embargo, uno lo sabe o no lo sabe. Pero para mí, el estilo es el espejo de la sensibilidad de un artista en mayor grado que el contenido de su obra. Capote hablaba así de arte en oposición a lo que llamaba mecanógrafos sudorosos que llenan libras de papel con mensajes sin forma, sin ojos y sin oídos. Pero hablaba, tal vez sin quererlo, de algo mucho más profundo, del carácter único de cada individuo, del corazón que nos hace ser quienes somos. Y vaya si el Gach ha tenido un espejo de la sensibilidad, un estilo del que cada integrante ha sido responsable, aunque nadie tanto como su coordinador general, el doctor Rafael Radi. Un estilo, una impronta, un sello indeleble que, también hay que decirlo, hubiera sido imposible sin el aporte del sistema político y de toda la sociedad civil. En definitiva, sin la mano tendida de cada uruguayo que, acaso sin quererlo, abrazó la historia y la colocó en carne viva frente a nuestros ojos. A tantos poemas, letras de canciones e himnos del carnaval, del tango y de la música popular rioplatense, inmortalizados por decenas de artistas, desde Adriana Varela hasta Jaime Ross, Raúl Castro ha añadido otra pieza, que es la retirada de todo un país detrás, consciente de que sanar es objetivo y es desvelo, siempre difícil pero nunca imposible. Pero sanar el devenir de un pueblo es así, es tarea inmarcesible. Agrega el flaco con la inspiración torrencial de los verdaderos artistas, algunas palabras que no merecen comentarse sino ser disfrutadas. Son tres, como los reyes de Belén: Fernando, Henry y Rafael. Tres uruguayos que traen en sus alforjas tantas vidas que desde marzo del 20 han rescatado. Hoy sanar es no enfermarse, es atender, es servicio y vocación, ser solidario. Por ellos tres, en nombre de los miles que han hecho del honor un doctorado. Por ellos tres, el brindis que propongo para que los recordemos como hermanos. Cuando ya todo esto sea olvido, serán ellos los siempre recordados. El poeta habló: levantemos, al menos simbólicamente, nuestras copas. Yo, por mi parte, callo y les agradezco a todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, invitamos a que nos acompañen en el estrado al gran maestro, el doctor José Garchitorena, a los doctores Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini, a quienes se hará entrega en representación del GACH de un reconocimiento. La Gran Logia de la Masonería del Uruguay, al doctor Rafael Radi, en reconocimiento por el aporte del Grupo Asesor Científico Honorario GACH al conocimiento y manejo de la epidemia del COVID-19. Montevideo, 17 de julio de 2021. Similar, igual al doctor Henry Cohen. Y al doctor Fernando Paganini.
Bueno, buenas noches a todos. Venerable maestro, doctor José Garchitorena, autoridades de la Masonería del Uruguay, amigas y amigos que están aquí presentes y que también tienen la gentileza de acompañarnos en forma virtual. Muchísimas gracias por este homenaje, que excede todas mis expectativas y que realmente me ha primero entusiasmado y después emocionado. Y bueno, también gracias, Pablo, por las cosas lindas que dijiste de nosotros. Feliz cumpleaños, 165 años, no se cumple todos los días. Es una de las instituciones más antiguas del país, seguramente, así que nos acompaña desde los albores de la historia de la patria. Y por lo tanto ha estado presente en muchos de los hechos más destacados de nuestro país. Y en el campo de mi actividad y también de la de Rafael, que es la medicina y la vía universitaria, que es también esta última parte de la vida de Fernando, según pudimos leer, ha hecho aportes trascendentes, y sin pretender agotarlos, sí quería mencionar algunos que a mí me llegaron hasta lo más profundo, al entender el aporte invalorable que esta institución ha tenido justamente con la medicina y la vida universitaria. Joaquín de la Sagra, que no era médico, pero fundó el Hospital Maciel. Teodoro Vilardebó, cuyo aporte durante la pandemia de fiebre amarilla fue sumamente destacado y falleció por esta enfermedad. Fermín Ferreira, varias veces rector de la Universidad de la República, el primero en aplicar anestesia por cloroformo en el país. También contribuyó durante la misma epidemia que mencionábamos recién, desde la Sociedad Filantrópica, institución creada por la masonería. Pedro Vizca, fundador de la Clínica Médica y decano de la Facultad de Medicina, planteó la creación del Hospital de Clínicas Universitario. Julio Yurkowski, si bien no era nacido en Uruguay, fue el primer decano de la Facultad de Medicina. Atilio Narancio, fundador del Sindicato Médico del Uruguay, además de padre de la victoria de Uruguay en 1924. Belardo Pérez Fontana, fundador de la Asociación Internacional de Hidatidosis, tema que me es tan querido para mí. Y por supuesto, para terminar y no aburrirlos, nada menos ni nada más que alguien que mencionó Pablito, que es el fundador de nuestra querida Universidad de la República, Manuel Oribe. Muchísimas gracias y realmente ha sido una tarde muy especial para mí. Buenas noches. Yo voy a ser muy breve. Quería simplemente destacar el honor y el agradecimiento por el homenaje recibido en nombre también de todos los colegas que participaron con nosotros en el GACH. Conociendo esta institución, hoy nos hicieron recorrer las instalaciones, si bien conozco de sus largas raíces en la historia del país. Quería simplemente decir nuestros objetivos. Se destacó aquí los tres ejes de libertad, igualdad, fraternidad. Creo que de alguna manera estuvieron presentes en nuestro trabajo. También especialmente la razón como guía de lo que tratamos de hacer en medio de la incertidumbre. O sea, la razón no quería decir tener claro las cosas, digamos, de antemano, y incluso a veces nos daba cierto temor el haber recibido toda esa confianza de la ciudadanía cuando nosotros estábamos también aprendiendo sobre el fenómeno, ¿no? Pero bueno, le agradezco otra vez el se nos reconozca, digamos, el haber tomado la posta esa en la mejor medida de lo posible. Y bueno, ha sido un gusto estar aquí. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Es realmente muy emocionante y un gusto estar en esta reunión esta tarde tan especial para la masonería del Uruguay, cumpliendo 165 años en el día de hoy, así que felicitaciones y por muchísimos años más. Es un gusto compartir con mis queridos co-coordinadores Henry y Fernando esta velada y agradecemos mucho el honor que nos están concediendo. Realmente es muy emocionante, por supuesto, Pablo, realmente me emocionaste mucho, muchas gracias. Y yo quisiera hacer unas breves reflexiones, tomando algunos de los aspectos que el doctor José Garchitorena, con quien he tenido el gusto de conocer en las últimas semanas, ha sido realmente un gusto,
en relación a algunos asuntos que tienen que ver con la ciencia, el conocimiento y la razón. Y por supuesto que también agradezco en nombre de todos los colaboradores del GACH este evento. Va a ser muy breve. El otro día en el acto homenaje que participamos, organizado por Presidencia de la República y el Gobierno Nacional, dediqué la última parte de mi intervención acerca del derecho a la ciencia, que es un derecho consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y que fue ratificado por Naciones Unidas en la década de los 60. Y es un derecho que en el mundo ha sido relativamente poco explorado o poco trabajado, y en el devenir de la pandemia notoriamente surgió como un derecho humano esencial, que además tuvo un diálogo muy potente con otro de los derechos humanos, que es el derecho a la salud. Y en ese diálogo y en ese sinergismo la población nacional empezó a identificar que la ciencia nacional existía y que tenía una visibilidad. Y uno de los colaboradores del GACH, uno de los queridos colaboradores del GACH, me escribió diciendo que, en definitiva, el derecho a la ciencia tenía que ver con el derecho de buscar la verdad. Y eso puede dar lugar a muchos análisis filosóficos. Yo traté de pensar bastante sobre este asunto y dije, por lo menos es un derecho que nos ayuda a entender mejor la realidad. Traté de ser un poco menos ambicioso sobre el concepto de la verdad, pero sí de entender mejor la realidad. Eso es 2021. Me voy para atrás 4 siglos. Y estamos ubicados en el siglo XVII, cuando, a punto de partida de un proto-método científico exhibido por Copérnico, previamente por Leonardo da Vinci, en los siglos anteriores, pero ya en el siglo XVII, particularmente Francis Bacon, Descartes, Kepler, Galileo Galilei y más adelante Isaac Newton, empiezan a configurar lo que hoy conocemos como el método científico moderno. Y es interesante observar que tanto en los trabajos de Bacon como los trabajos de Descartes, estamos hablando 1620 y 1637, ambos hacen el esfuerzo por tratar de proveer, a través de sus trabajos, de un conjunto de elementos e instrumentos que orientaran la búsqueda de la realidad sin lo que ellos llamaban el engaño de la mente y el engaño de los sentimientos y los sentidos. Eso es bien interesante. Un poco más adelante Newton empieza a desarrollar las leyes de la mecánica universal y se crea, entre otras, la Royal Society, que es la Academia Británica de las Ciencias, que se crea en 1660. Es ahí donde el método científico como tal aparece en la historia de la humanidad como una forma de abordar los problemas que evita el sesgo, que logra objetividad y reproducibilidad y que además puede ser valorado por pares. Hay 3 trabajos que se crean en esa época. Uno es el de Bacon, que es el Novum Organum, del latín Nuevos Instrumentos, 1620. Luego Descartes, el Discurso del Método, 1637. Y 50 años después, le costó mucho publicarlo porque quería asegurarse, el Principia de Isaac Newton, 1687. Pero en este asunto de evitar el engaño de la mente y evitar los engaños que nos pueden dar los sentidos, lo que en el siglo XXI el economista Daniel Kahneman nos habla del ruido y el sesgo en la toma de decisiones. Estos libros tenían títulos bien interesantes, entonces yo me tomo la libertad de sacar este papelito para leer los títulos reales de estos 3 libros. El de Bacon, Novum Organum Scientiarum, los nuevos instrumentos para la ciencia, 1620. René Descartes, todo el mundo habla de El Discurso del Método, pero realmente el libro es Discurso del Método para conducir bien a la propia razón y buscar la verdad en las ciencias. Y el de Isaac Newton, Principia, en realidad es el Philosophiae Naturalis
y Principia Matemática. Ahí se establecen los pilares de la metodología científica. Cuando uno llega a la pandemia, a la incertidumbre y a tener que hacer un abordaje lo más objetivo y científico posible, que va en un extremo desde la identificación del virus, desarrollo de los métodos diagnósticos, tratamiento y finalmente las vacunas, el método científico tiene un lugar que es muy importante. Porque en pandemia, rodeada de emociones, muchas de ellas negativas, sin embargo las decisiones deben tomarse en función de la razón, no de la emoción, en este caso particular. Entonces, desde el GACH hemos reivindicado una forma de trabajo que permitió trabajar con esos 4 ejes de progresividad, regulación, monitoreo y evidencia, y la evidencia a la que nos referíamos era la evidencia científica, tan conectada con la razón de que el doctor Garchitorena nos hablaba. Entonces simplemente estamos en plena navegación, 4 siglos después de los grandes maestros, y hoy, releyendo algunas cosas de Newton, si hemos podido ver un poco más lejos es porque hemos estado apoyados sobre hombros de gigantes. Así que muchas gracias y buenas noches. Bueno, en nombre de la Masonería del Uruguay agradecemos su participación y buenas noches. Listo, gracias.